Es lunes a las 2 de la tarde y a esta hora siempre recibimos aquí a Ángel Caracuel, nuestro veterinario bromatólogo, que la semana pasada nos dejó ahí un poco con el tema introducido, ¿no?, de los envases alimentarios y de cómo tenían que regularse, cómo se regulan para que no se transfiera ningún material a los alimentos, y nos vamos a quedar hoy, yo creo, con plásticos. Espero que nos lo cuente él. ¿Qué tal, Ángel? Bienvenido. Muy bien, muy contento de estar hoy presencialmente con vosotros aquí. Claro que sí. ¿Plásticos hoy? Plásticos. Bueno, terminamos un poco, si te parece, lo que hablábamos la semana pasada, de materiales en contacto con los alimentos. Vimos las características, sí, cómo teníamos que diferenciarlo en el etiquetado, y cómo, el simbolito que tenían, ¿verdad? Y bueno, un poco que había migraciones, sobre todo con los plásticos. Y ahora ya, si quieren, nos metemos. Bueno, una cosa que no quería que se me olvidara, el tema de cuando ponen en algunos envases respetuosos con el medio ambiente, sí, eso están estudiando eliminarlo. ¿Por qué? Porque la gente se puede pensar que es biodegradable. Ajá. Y normalmente los envases no son biodegradables. Respetuoso significa, se pone normalmente cuando a la hora de elaborarlo se ha contaminado menos, la huella de carbono es menor, o no hay, pero que realmente si fuera biodegradable pondría biodegradable. No respetuoso con el medio ambiente. Es un mensaje muy ambiguo, ¿no? De ninguna manera que no se deje nada en el medio ambiente, que cuando termine con un envase de lo que sea, a reciclar, si se puede, y si no, pues a la basura y punto. Pero por lo pronto que no se deje ningún envase en mitad del campo, por mucho que ponga, porque no es lo más recomendable. La basura que llevemos nos la llevamos, eso tiene que ser norma básica y fundamental. Y bueno, pues comentar ya, empezar a hablar del tema de plásticos, ¿vale? Sobre todo de plástico y de envases para agua. Las botellas de agua. Las botellas de agua. Que están tan cuestionadas, porque claro, se generan mucho envases, eso ya es otra cuestión, pero ¿es sano, es bueno consumir agua embotellada? No es malo. Todo lo que está en el mercado está estudiado, se han hecho controles, se sabe las sustancias que hay, si hay migraciones, si no lo hay. Lo que no debemos hacer es para lo que no está previsto. ¿Y por qué digo esto? Y ahora contrastamos un poquito con lo que hemos dicho antes de biodegradable, o de que somos todos, nos interesa mucho el reciclar, ¿verdad? Sí. Y entonces cogemos las botellas de agua y las volvemos a llenar de otros productos que es totalmente prohibido, pero también de agua. Y esa botella de agua la dejamos en el coche a temperatura de 40 grados en verano, o que le dé el sol, y para eso no está hecha esa botella de agua. La botella y lo que de decimos agua, es que esto sabe a plástico. Claro, la botella de agua tiene un uso. Normalmente, ya hablaremos de los diferentes tipos de plásticos que hay. Entonces, lo que no se puede es utilizar, ahí tenemos esa imagen, que yo pienso que puede venirnos bien a todos, ¿verdad? Normalmente, el número 1, estamos hablando de tereftalato de polietileno, que son la gran mayoría de botellas de agua. Este tipo Las básicas, ¿no? Las azulitas, blanquitas. Sí, pero hay que tener claro que eso es un solo uso. Que si queremos ser respetuosos con el medio ambiente, que las cojamos y las reciclemos, pero no que las rellenemos. No las rellenemos. Pues yo tengo ahí una que no sé cuántas veces se ha rellenado. Entonces, ¿qué ocurre? Vamos a hablar, la OMS recomienda que no se rellenen muchas veces, evidentemente estas ninguna, y otro tipo de botellas de agua hay que tener muy presentes las migraciones, y por otro lado también el tema de las bacterias. En la boca tenemos muchas bacterias. Si bebemos agua y queda un resto de agua, que es la vida, es la base de la vida, con las bacterias ahí es un caldo de cultivo fabuloso para volver y si encima o bebemos varios de la misma botella, peor todavía, que dice que todo eso hay que tenerlo en cuenta. Más aparte, el tema del calor, del sol directo, y que va a pasar todo esto, ¿no? Entonces, ojo con rellenar y volver a rellenar sin lavar, porque eso es otra cosa que hablábamos el otro día, de los envases de cristal, de los cascos retornables. Cuando llegan a la industria, lo primero que hacen es lavar y desinfectar y vuelven a rellenar. Entonces, ahí vemos que hay plásticos, ¿verdad? El número 4 y el número 5, que se pueden, además que lo pone, que se puede, en el 5 se puede lavar en el lavavajillas, ¿verdad? Son unos tipos de, bueno, ahí ponen mamaderas, biberones, las tetinas, pero también hay vasos y que se pueden meter en la lavavajilla, y eso que lo ponen, que se puede meter en la lavavajilla, se lavan y se reutilizan. Pero reutilizar botellas porque sí,
Claro, es otro material totalmente diferente que no tiene nada que ver. Pero bueno, esto puede llegar a ser peligroso. O sea, hay transferencia cuando rellenamos una botella de agua. Puede haber transferencia si le aumentamos la temperatura, a temperatura ambiente no. Y sobre todo, cuando hablamos de material de un solo uso, es un solo uso. Hay que ser rigurosos ahí, hay que desechar. Sí, son materiales que sí se pueden reutilizar, pero hay que lavarlo antes, lavar, desinfectar en el lavavajillas y volvemos a utilizar. Vale, bueno, pues esa va. Entonces, ahí tenemos un montón de... Lo que sí que sepamos cada uno de que tenemos mucho problema con el bisfenol A. No he querido decir palabrotas, pero bueno... ¿Con qué, perdón? Bisfenol A, bueno, pues lo tenemos por ahí también. Entonces, bueno, que realmente puede haber transferencia, se añade o se pone en los componentes plásticos y hay los numeritos que hemos visto antes, o que estamos viendo ahora, sí. El 1, el 2, el 4 y el 5 están libres de bisfenol A. Vale. Y aparte que está prohibido por la legislación europea el uso para niños, para materiales en contacto con alimentación infantil, tetinas, biberones y todo este tipo, totalmente prohibido. Pero en esos números, si vemos en la misma botella, va a venir el número 1, el número 2, el número 4 y el número 5 libres de bisfenol A. Y los mejores para reutilizar, pues si alguien quiere verlo, el número 4 y el número 5, que son polietileno de baja densidad o polipropileno, ¿vale? Entonces, dicho esto, para no liarnos mucho, nos acordamos de los números que vienen en los envases, nos acordamos de que es conveniente reciclar y no reutilizar en envases de un solo uso. Lo tiene que poner, sí. Estoy buscando que tengo una botella y voy a ver dónde está ese. Si no, número uno. PET, no se puede rellenar. La gran mayoría no se puede ni rellenar, ni reutilizar, ni nada. Entonces, bueno, y a mí ahora, pues la verdad, hombre, que ahí estoy encantado de poder hablar ahora de otro tipo de envases. Y que una empresa de Málaga, de Andalucía, está haciendo una maravilla y está compitiendo, que ya es multinacional y está compitiendo a nivel mundial, pues con otras empresas, con un producto como es el agua, en un envase distinto. Yo creo que se está por ahí... Pues lo vamos a saludar, porque él sí que lo tenemos. Se llama Curro Rodríguez, él es el CEO de la empresa Lee Company, que nos va a contar, bueno, cuáles son esos materiales, esos envases. Así que, Curro, bienvenido a Hola Andalucía, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Oye, estamos hablando de los envases encantado. Del número 1, esos PET que no se pueden reutilizar ni rellenar, pero tú nos vienes a hablar de otros envases, ¿verdad? Bueno, yo te puedo hablar de muchos porque precisamente nosotros no tenemos una predilección por un envase. Elegimos uno porque fue el que nos pareció el menos malo. Vale. Piensa que... O sea, ha tenido mucha razón Ángel. O sea, si queremos envasar agua o cualquier otro producto en un envase totalmente comprometido con el medio ambiente, biodegradable, pues tendríamos que envasar en una cáscara de plátano. Y eso, obviamente, no es posible, porque la regulación sanitaria, sobre todo en Europa y en España, que esto lo sabéis bien, pues muy restrictiva. Entonces, tenemos que tener unos índices de microbiológicos, de caducidad, y todo eso, aglomerarlo en el producto que más se vende en el mundo y el que más crece, que es el agua envasada, pues era muy complicado, ¿no? Sí. Es muy complicado. Y nosotros, pues en el 2015 tuvimos la idea de minimizar el impacto climático en los productos de un solo uso y analizamos todo. Analizamos las botellas típicas de PET, analizamos la lata, analizamos el vidrio y analizamos los envases que normalmente utilizamos para la leche y el zumo, que son los envases de cartón, pero que además podíamos darle otro cariz, que era ponerle, por ejemplo, todos los plásticos que todavía tienen un envase de cartón, ponerlo a través de caña de azúcar. Entonces nosotros el tapón, las laminaciones exteriores, todo es caña de azúcar. Y luego, en base a la calidad del agua. Lo que no sé muy bien... ¿De qué quieres que te hable un poco? Si quieres que te hable de los envases, del agua o... Bueno, estoy aquí a vuestro servicio. Para que empecemos a situarnos, estamos hablando de que vosotros vendéis agua en estos envases de Tetrabric de varios tamaños con un tapón que no es plástico tampoco, que es de caña de azúcar. Y esto... Bueno, claro, dinos. Sí, no te explico. Los bioplásticos, una vez que están convertidos, son plásticos. Sí. O sea, que tampoco nadie se equivoque. O sea, bueno. Cuando tú tocas el tapón, al final son plásticos. Lo que pasa es que la fuente, en vez de ser una fuente fósil o una fuente que viene del petróleo, al final viene
de un material renovable. En este caso es la combustión de caña de azúcar, que es lo que hace que ese etanol venga, que es donde se saca el polietileno, venga, esa parte grande de etanol venga de la combustión de caña de azúcar en vez de un material fósil. Con lo cual, plantaciones de caña de azúcar que se utilizan, que además absorben CO2, pues se utilizan para hacer este tipo de plástico, para este envase o para muchísimas otras opciones. Pues esta es de las partes más importantes, que las fuentes son renovables. Y esto es lo que ayuda mucho a bajar la huella de carbono, porque al final, comparativamente, el reciclaje, que es muy importante, la reutilización también, pero sobre todo el tema de la contaminación climática va más por las emisiones de CO2 que están teniendo estos envases. Claro. Entonces, por ejemplo, mira, el vidrio, que es un envase que está muy bien reconocido por la población, es el que más huella de carbono desprende de lejos. Vaya. De lejos, tanto en la producción, porque tienes que fundir arena de sílice, y luego en la recirculación, porque cuando lo llevas a una centrala que lo laven, lo tienes que lavar con sosa cáustica. O sea, todo esto lo analizamos a la hora de elegir. Es cierto que el vidrio pues tiene sus cosas, todos los envases tienen sus cosas buenas y sus cosas malas, ¿sabes? El vidrio es reciclable de forma ilimitada. En el caso del plástico, el plástico, ten en cuenta que es el mejor material que existe. El plástico es bueno para protección de alimentación, para juguetes infantiles, para tecnología. Es tan bueno que en un año fabricamos lo que no somos capaces de gestionar en 20 años, y por eso ha venido tanto problema con el plástico. Oye, Curro, una cosa, porque claro, estamos como muy acostumbrados, ¿no? Está muy arraigado en nuestra cultura que beber agua de botella, la imagen que tiene una botella de agua, ¿no? Donde ves el agua a través del plástico, el tamaño. Y esto es un cambio bastante drástico. Yo no sé cómo se lo toma, si estáis encontrando ese hándicap de hacer el cambio de chip, ¿no? al Tetrabric, porque, por ejemplo, aquí pues el agua no se ve, tiene un formato totalmente diferente. Eso te lo quería preguntar por un lado. Y luego, por otro lado, si la calidad del agua es la misma, es mejor, ¿cómo afecta que sea un Tetrabric? Bueno, pues mira, la primera pregunta, obviamente nosotros los 2-3 primeros años cuando empezamos teníamos que hacer un cambio en la mentalidad del consumidor, pero que este cambio ya el consumidor ya lo había hecho con la leche, ya lo volvió a hacer con el zumo, al principio se veían y luego ya no se veían. Entonces, al final, mira, lo bueno que ha conseguido la sanidad y el consumo español es que el consumidor tiene muchísima confianza en el producto que se encuentra en un lineal o que compra. Y esto, o sea, tú te crees perfectamente que lo que te están vendiendo no te va a hacer daño. Y esto es una garantía muy importante en nuestro país, que es cuando sale fuera, nosotros exportamos a 40 países y en todos sitios no es igual. Entonces, eso claro, es una barrera que rompes, porque además estás utilizando un envase que normalmente la gente lo asocia a zumo y leche. Imagínate cuando la metíamos en una máquina de vending en un aeropuerto, claro, nadie se acercaba a la máquina porque no se sabía que era agua. Ahora eso lo hemos convertido totalmente. O sea, ahora mismo todo el mundo más o menos sabe que el agua se puede beber en brick, y luego tiene muchísimas ventajas. Lo que habéis hablado antes de que la dejas al sol en el coche, en el plástico te cambia de sabor porque puede haber ciertas migraciones, aquí nada, aquí tú nunca la vas a tener caliente porque nunca le da el sol, ¿sabes? Está muy protegida. Y luego nosotros, además, realmente lo que ideamos fue el producto. Nosotros lo que hicimos fue querer hacer el mejor agua que pudiera existir, algo que nadie se lo había planteado, que era, bueno, ¿cómo se hace esto? Pues muy fácil. Mira, un agua premium no es un agua que se venda en un cristal muy caro. Un agua premium es un agua que tenga un residuo seco bajo, que tenga un pH neutro, ligeramente alcalino, que tenga las menos impurezas posibles. Todas las aguas van a tener benceno, amoníaco, azufre en las cantidades permitidas por la ley. Pues intentar que no tengan. Que tenga un sodio bajo. Entonces, equilibrar un agua con un residuo seco. El residuo seco, para que nos entendamos, es cuando tú hierves cualquier agua a 180 grados, el residuo sólido que queda. Pues esto que sea lo más bajo posible. Pues nosotros somos uno de los más bajos del mercado, con 29 miligramos litro.
Entonces, aglutinar todas esas bondades resultaba hacer un agua funcional, como se hace un agua vitaminada, un agua tal, pero que solo sea agua. Y esto es lo que hemos conseguido. De hecho, somos la única empresa que está reconocida por la Universidad de Málaga y la Universidad de Florencia como un agua de altísima calidad. Es un agua maravillosa y que hay que probar y que hay que, bueno, hay que darle la oportunidad a quien todavía esté reticente a beber agua en Tetrabric. Muchísimas gracias, Curro. ¿Quiere decirte algo, Ángel, creo? Yo sí, me alegro de saludarte. Antes de nada. Ángel, ¿qué tal? Muy bien. Mira, hemos hablado otras veces y yo quisiera hacerte dos preguntas, si puedes. Una con respecto al reciclaje de este tipo de envases, ¿vale? No ya la fabricación, que lo tengo clarísimo, sino ahora el reciclaje. Y por otro lado, también lo hemos hablado alguna otra vez del tema que yo sé que tu trabajo está enfocado al agua, pero a lo mejor hay alguna posibilidad de otro alimento, como es el aceite, que necesita oscuridad, que necesita que no le dé el sol y que quizás, si estamos más acostumbrados ya a verlo en plástico oscuro o en lata, y en brick, pues a lo mejor todavía no. ¿Hay algo? Curro, te voy a pedir mucha brevedad, por favor. Bueno, por el reciclaje, desde hace año y medio se recicla perfectamente el tema de gestiones de residuos, porque sabéis que el envase brick es un envase multicapa y esto ya dejó de ser un problema hace un año. Además, ya se quiere eliminar las proporciones que no tenía de cartón para que se pueda incluso echar los contenedores azules en un futuro muy cercano. Y con respecto al aceite, totalmente de acuerdo. O sea, sería el mejor envase para envasar aceite. Lo que pasa es que no tiene un concepto premium y al final tú se compra lo que ve. ¿Pero por qué? Porque no le da la luz, porque los bricks se envasan con nitrógeno, no se envasan con oxígeno. Lo que oxida el aceite, que es la grasa, es una grasa pura, es el oxígeno. Es como si tú coges jamón, lo dejas abierto en la nevera, y a los 3 días empieza a resecarse. Si lo envasas al vacío, está perfecto. Pues esto con el aceite pasa igual. ¿Qué pasa? Que no lo notamos, pero nos va a quitar toda la vitamina K, los betacarotenos y los polifenoles que tiene el aceite, que es lo beneficioso de consumir aceite de oliva. Y, por supuesto, bueno, no le da la luz. Es más, tenemos pruebas hechas, a 4 años el aceite se mantiene totalmente inerte, como en las almazaras. Pues veremos próximamente. De aceite podemos hablar mucho. Estuve 2 años liado con el aceite. Con el aceite podemos hablar cuando vente queráis. otro día, Curro, te invitamos otro día. Hablamos del aceite de oliva, de esos estudios en este envase. Cuando tú quieras. Romperíamos los mitos de que el aceite bueno es el turbio y el muy verde. Esto lo romperíamos. Oye, pues muy interesante, Ángel. Lo invitamos y hacemos otro programa. Es que hoy tengo que despediros. Muchísimas gracias, Curro Rodríguez, CEO de Lean Company, por estar hoy aquí con nosotros. Un abrazo muy fuerte. Hasta la próxima. A vosotros. Ángel, es que hoy nos vamos a despedir con música. Tenemos un cantautor, Gustavo Almeida, ahí esperando. Pero bueno, estos envases tampoco se pueden reutilizar, no se pueden rellenar los Tetrabric. Eso que nos quede claro. Quede muy claro que es exactamente igual, que es un tipo de envase distinto, un formato distinto, con huella de carbono reducida, un 80% de reducción, pero que a la hora de volver a utilizarlo, nada. Hay otros que son de aluminio, de acero, de cristal, que si se puede, previa limpieza, si no, no. Pues queda muy claro, nada de rellenar envases que no están hechos para ese fin. Muchísimas gracias, Ángel Caracuel, por estar con nosotros. Y de los envases de plástico de Tetrabric nos vamos a ir a la economía circular y a la ley que entraba en vigor en mayo y que pretende ser palanca de cambio.